¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de los coleccionistas CR. Y como siempre, acompañándolos con ustedes Wikipedia. Randall. Orlando. y quienes habla su amigo Pablo. Y hoy les traemos una figura realmente muy buena, quizás el actual villano por excelencia. Y es Thanos de la película de Infinity War de Iron Studios. Y bueno, como siempre, como hacemos en los videos anteriores, vamos a hacer el unboxing y luego vamos a tener una pequeña conversación, una reseña de qué nos pareció la figura, cosa que vamos a dejar en la descripción para que puedan ir directamente hasta la reseña o simplemente ver solo el unboxing. Ojalá nos puedan acompañar hasta el final del video y sin hablar más, vamos a empezar con esta linda figura. Bueno, el día de hoy traemos a Thanos de Iron Studios. Iron Studios es una compañía brasileña y han estado sacando esta línea hermosísima 1.10, le llaman BDS. Este en particular es de Infinity War. Entonces estamos un poco rezagados con las películas, pero Sí, pero igual es una pieza muy linda. sí, vamos a abrirla ahora. Vamos a ver si le movemos por aquí. Ojalá si quieres los tengo en la caja aquí. Que a mí me llama mucho la atención que por ejemplo al costado, cada una de las gemas tiene una fotografía o escena de las películas en las que aparece la gema. Ok, entonces vamos a quitar estas piezas de papel. Esta pieza es una pieza modular. Es muy típico en esculturas de este tamaño, en donde vienen separados los brazos, las bases. A veces vienen separados también los pies. Tal vez saquemos todas las piezas y pongámoslas aquí en el centro de la mesa. Esta tiene la particularidad de que tiene varias bases, en el sentido de que uno puede incrementar el tamaño, ya lo vamos a ver. Primero vamos a sacar todas las diferentes piezas que trae. Como podemos ver, el Thanos es realmente, el Thanos es muy detallado, tanto la tela, lo puedes ver acá, la tela Se ve como en relieve. tiene un relieve, pareciera tela a simple vista, pero es un esculpido. Como si fuera una costura. Correcto, y me encanta el salto de la tela, digamos, a las partes metálicas. Sí, exacto. Todo hecho siempre esculpido, como les decía. Sí, también está viendo abajo, ¿verdad? El detalle de las botas de la figura. Tiene su suela, ahora bien detallada. Las venas de los brazos, la posición de la mano, la expresión del rostro de Thanos. Es como iracundo. Exacto. El guantelete. el guantelete de las gemas del Ajá. infinito están completas. Y ya está a punto de... De echar el chispazo y Sí. desaparecer a la mitad del universo. Y chao, chao. Spoiler. Bueno, como les comentaba, una de las peculiaridades de esta pieza es que si yo quiero ponerla no tan grande, dependiendo del tamaño del lugar donde voy a poder exhibir, puedo dejarla ahí. Es como
si estuviese viendo, Muy imponente. podemos imaginarnos a los Avengers abajo y está listo ahí para ir a luchar con ellos. El detalle de las rocas también tiene un acabado muy fino, tiene un muy buen relieve. Eso lo podemos ver en cuál va cada uno. Esa ahí. Y esta sería esta. Está grande. Ya está. Perfecto. Lo que me gusta es la iluminación que se le puede dar con pequeños detalles como lámparas, estas LED que es de nuestro amigo Orlando. A las llamas por el material de la llama, Sí, porque hace que brille. sí, ilumina, es como si realmente estuvieran encendidas. Exacto. ¿Eh? Incluso ahora que lo pusiste de aquel lado, de este lado podemos ver la llama que está como candente, ¿verdad? Como Correcto. iluminada. Y De me gusta el vuelta detalle para de las llamas porque le da cierta movilidad a la figura. Completamente de movimiento. acuerdo. Es una resina transparente, pero a la vez también está pintado, ¿lo ves? Exacto, sí, al inicio de la llama. Al inicio de la llama, entonces todavía le da más cuerpo a las llamas. No sé si Randall podrán hacer como más que llamas, ¿Ya? como meteoritos o algo así, porque es como una piedra inicial que se funde en fuego. Puede ser. Bueno, y la otra pieza que trae, y es lo que yo les decía, que se le da todavía más volumen. Recordemos que a pesar de ser 1.10, Thanos es una figura de gran tamaño, tiene un tamaño superior a la de todos los Avengers. Por eso es que la figura se ve tan grande, inclusive podría parecer que fuese 1.6 si lo estuviéramos comparando con algunos personajes un poco más pequeños, de menor altura. Randall, con la pintura me está llamando la atención el detalle de las botas, que Sí. se ve como el barrial, Sí, se ven sucias. se ven sucias. Exacto. Realmente está escalando. Él está escalando esa montaña, lo que sea que está escalando, y aquí podemos ver ese detalle que mencionaba Pablo. Tiene barro en las botas. Podríamos imaginarlos a los Avengers aquí abajo y él subido en esa montaña, listo para el ataque. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo, Randall, los cuatro, que es una figura, una escultura realmente impresionante, ¿verdad? Es correcto. Incluso podemos ver aquí el movimiento de la ropa, por decirlo así, aunque es una escultura, podemos ver atrás las arrugas de, entre comillas, la tela, ¿verdad? Correcto. Donde se está moviendo. Aquí en esta parte de acá. El movimiento de la ropa lo vemos que va en aquella dirección, en la caída normal del textil. Igual acá cuando va en la línea de la pierna. Sí, al frente también. Realmente los detalles que le pusieron a la figura son muy buenos. Completamente de acuerdo. Bueno, y ni hablar del guante, ¿verdad? El guante tal Sí, vez el guantelete, una sí. de las... El material también es translúcido para Correcto. asemejar tipo gemas de que voy a gemas del iluminar yo infinito, un ¿verdad? poco para que queden bien. Aquí también una de las peculiaridades de esta figura que es muy interesante es que trae un set de baterías y un pequeño foco. El objetivo de esto es una grata sorpresa, y es que podemos iluminar el guantelete con las gemas del infinito, con las piedras del infinito. Bueno, y finalmente logramos hacer que sirviera el pequeño foco. Este Thanos se le puede meter este foco y se encienden las gemas. Qué bonito se ve. Es un buen detalle. Entre menos luz haya en el lugar, pues obviamente se van a ver mejor.
pero lo importante es que se denotan ahí los diferentes colores. Vamos a montarla en la figura. Y queda encendida. Tal vez si apagamos un momento las luces para que lo puedan ver bien cómo se ve el guantelete. Ya sin luz, ¿cómo ilumina? Vamos a apagar este por aquí. Solo el hecho de que se puedan iluminar las gemas, claro, es un excelente detalle. Ahora bien, si esto es el de Infinity War, yo no quiero ni siquiera imaginarme El cómo de va a Endgame. ser el de Endgame, que ya vamos a poner unas fotografías del preview que ha sacado Iron que Studios viene. en la página de ellos, que se ve increíblemente... Tiene que estar mejor. Es muchísimo tienen que- mejor. tienen que Viene la ponerse armadura más, completa, claro. viene con la espada, viene en una posición muy similar. Tal vez lo único que no me gustó, viene como lanzándose. Bien, gente, prácticamente estamos llegando al final de este video del unboxing de Thanos, ¿verdad? Infinity War. ¿Qué tal? No sé, Orlando, si quiere comentarnos algo. Bueno, lo que me pareció muy bien de la estatua fue, a pesar de su tamaño, que en realidad la comparación de otras marcas es una estatua pequeña, es lo fácil y lo sencillo que es encenderle y ponerle las pilas para el guantelete que encienda. Y aparte de eso tiene muy buena, o sea, se ve muy bien la luz, ¿no? O sea, no es una luz opaca, es un buen LED, se ve que le pusieron entusiasmo y queda escondido, o sea, no se ve. A cuestión de las marcas que usan iluminación de este tamaño, o se ve mucho o es complicado poner. Eso me encantó, me pareció que fue casi que el punto cúspide de la figura para mí. Muy buen detalle en realidad. Wiki, ¿qué nos puedes decir? A mí en lo personal también pues me gustó bastante, inclusive la pose de la figura, al igual que esta parte de los meteoritos, al ser resina transparente, cualquier luz incrementa el efecto de las flamas, por ejemplo, y como les había dicho anteriormente, en cuanto a lo que son las figuras articuladas, yo prefiero exhibirlas en pose de museo para evitar que estas se desgasten a futuro. Pero en cuanto a mis esculturas y demás, prefiero la pose, mientras más dinámica mejor, y considero que esta pieza es muy justa para el personaje en sí, y más la relevancia que tuvo en Infinity War. No sé, ¿verdad? Sí, no, lo que dicen, ¿verdad? La parte de la iluminación que se le puede dar con estas luces LED, que en realidad son fáciles de conseguir, dado el grado de detalle que tiene tanto en los textiles, las botas, el rostro, las venas de los brazos, todos esos detalles resaltan con pequeña luz. Y como decías vos, el meteorito, la parte que más me gusta es el hecho de que dependiendo de donde yo lo vaya a poner, puedo minimizar el espacio que va a ocupar. Exacto. Porque puedo utilizar solamente la parte superior de la base. Que se seguiría viendo totalmente imponente. Exactamente. Bien, amigos, y de esta manera hemos llegado al final de este video de Thanos. Ya dijimos que es una excelente figura. Esperamos que les haya gustado el video, lo hayan disfrutado y que nos dejen su like bien grande. Si no se han suscrito, pues que nos apoyen suscribiéndose, le hagan la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video, que vamos a tratar de hacerlo cada semana, Randall. Así que sin más, nos despedimos. Muchas gracias. Y hasta la próxima.